Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Mi nombre es Ismael Hernández Ibarra y este video es sobre la actividad 1 de la unidad 4. El tema que miraremos en este video es estimaciones y tamaños de la muestra, estimaciones de la proporción de una población. Los objetivos es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Algunas definiciones. Estimación puntual. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, para que no esté sesgado, y es el más consciente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Intervalo de confianza. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad 1A de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 90% con A, que es igual al punto 10, 95% con A, que es igual al punto 0,5%, y el 99% que A es igual al 0,01%. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y confiabilidad, expresada por el nivel de confianza. Interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero, de la proporción poblacional. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes en un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir, cuando utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional. El margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo, le voy a dar un poco de más zoom para que se vea. Ejemplo: selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El inciso A nos dice: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT? Que prácticamente nos dice cuál es la mejor estimación, cuál es la mejor proporción del tamaño de la muestra. Y esto no ocupamos Minitab, vamos a usar una calculadora que prácticamente nos dice que 525 que fueron niñas entre 574 que son el total de
del tamaño de la muestra, que vienen siendo 574 bebés, nos dice que es del 91.4%. Esa es la respuesta para el inciso A. El 91.4% es la mejor estimación puntual de la proporción muestral. El inciso B nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron este método. Vamos a abrir Minitab. Esperemos que cargue un poco. Y vamos a estadística básica, una proporción. Aquí vamos a utilizar datos resumidos, número de eventos 525, número de ensayos 574, que es el total de ensayos, opciones 95%, no lo cambiamos, aceptar. Y aquí nos dice el método, la P es igual a la proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Prueba de IC para una proporción. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza pues viene siendo este. Número de eventos 525, número total de la muestra 574. Aquí está, muestra para P 91.4% y el intervalo de confianza el 95%. Para la prueba es del 88.8% y del 93.6%. Prácticamente lo que nos dice que de 100 veces que hagamos este ejercicio, el 95% nos va a dar un intervalo del 88.8 y del 93.6. Y ese es el resultado para el inciso B. El inciso C nos dice: calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Igual vamos a Minitab, vamos a estadística, vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Vamos, por default nos dice que el parámetro es media, entonces nosotros vamos a cambiar a proporción. Aquí vamos a utilizar estimar margen de error. Nuestra proporción es del 0.914. Tamaño de muestra 574. Aquí todos estos datos nos los da aquí. Vamos a aceptar. Y aquí está. El margen de error hacia la izquierda es del 2.59% y el margen de error de hacia la derecha es del 2.16%, redondeado, 2.20 y 2.60. Es el margen de error. Y ahora dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen del error del 1% y el nivel de confianza del 95%. Igual vamos a militar, control E para volver al mismo menú que estábamos, pero igual podemos hacer esto, que es estadística, potencia y tamaño de la muestra, y aquí nos arroja. Ok, el parámetro no lo cambiamos, lo que vamos a cambiar es estimar tamaños de muestra. La proporción nos dice que es del 90%, que es 0.9, y el margen de error es del 0.2, si no me equivoco. No, 0.1, es 1%, perdón. Opciones, lo vamos a poner al 95, ya está. Aceptar, y aquí está. El margen de error para el punto 1 es el tamaño de la muestra 65. Y este es el resultado para... Si la proporción fuese... del 90%, perdón. Vamos a estadística, potencia y tamaño. Ok, así está bien. Y ahora vamos hacia el siguiente. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT
diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño, un niño. Aquí está, ¿no? Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXORT? Igual, ahorita todavía no ocupamos Minitab. Vamos a cerrar este. Y ocupamos la calculadora, que nos dice que es 127 entre 152. Entre 152. Que es el 83.55%. Esa es la estimación puntual de la proporción poblacional del tamaño de la muestra. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXORT. Entonces vamos a otra vez a Minitab. Dejamos que cargue un poco. Vamos a estadística básica, una proporción, datos resumidos. Son 152 y 127. 152 que son los bebés, 127 que fueron niños. Y aquí está, .8355, que es lo que nos dio en la calculadora. Y el intervalo de confianza, el 95%, es del 76.68 y 89.06. Pero igual, aquí está el número total de 152 bebés, 127 que fueron niños, y de 100 veces que hagamos este ejercicio nos va a dar este intervalo. Dice, calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ser estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a cambiarlo a proporción. Nuestra proporción fue del 0.83, 0.83. Margen de error, tamaño de muestra 152. Y aquí está, si el margen de error hacia la izquierda es del punto 69 y punto 56. Tamaño de la muestra 152.6, perdón. Punto 6 y punto 56. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% y a un nivel de confianza del 99%. Vamos a control E igual. Vamos a cambiar este que nos dice .85, bueno, 85%. Estimar tamaños de la muestra con un margen de error es del 2%, 0.2, y nivel de confianza nos pide el más alto, 99%. Aceptar, y aquí está el tamaño de la muestra, 39, el margen de error del 2%. Y eso es todo por estimación de la proporción de una población. Continuaremos con estimación de la media poblacional, conocida la media. Los objetivos de este tema es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de
de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Algunas definiciones es la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Un ejemplo que miraremos es ejemplo pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria. Simple. Número de datos son 40 de la muestra y la media es igual a 172.55. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos en hombres tienen una desviación estándar dada por 26 libras. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Que esta pregunta, si ponen atención, nos da la respuesta anteriormente. Nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Entonces la respuesta de la inciso A viene siendo la media muestral, que es igual a 172.55 libras. El inciso B nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres. Entonces vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadística básica, Z de una muestra, vamos a utilizar datos resumidos, tamaños de muestra era de 40, media de la muestra era 176.55 si no me equivoco, 172, perdón. Desviación estándar conocida era 26, opciones del 95%, aceptar. Y aquí está, el error estándar de la media es de 4.11, tamaño de la muestra es 40, nuestra media es de 172.55 y el intervalo de confianza del 95% es de 164.49 a 180.61. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de un número dado de ejercicios, no sé si hacemos 50, 100, de 100 ejercicios, el 95% de estos ejercicios, nuestra media va a estar en el intervalo de 164.49 a 180.61. Y ahora nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población, que es de 26, a un nivel de confianza del 95. Sí, estadística, potencia y tamaño de una muestra, tamaño de la muestra para estimación, vamos a dejarlo en media, desviación estándar es 26, vamos a estimar tamaños de muestra, márgenes de error era del 5, vamos a suponer que la desviación estándar de la operación se conoce, vamos a darle a aceptar, 95% y aceptar. Entonces nos dice que nuestra distribución normal de la desviación estándar de 26 con nuestro nivel de confianza del 95%, con un margen de error de 5, el tamaño de la muestra va a ser de 104. Y ese es el resultado de el inciso C del ejemplo de pesos de hombres. Tenemos otro ejercicio que dice ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54.
que nos dice calcula la mejor estimación puntual de la media. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la media? Aquí nos lo vuelve a decir. Es la media poblacional, que nuestra media poblacional es de 4.63. Este es el resultado del inciso A. Ahora nos dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Vamos a ir a estadística. Estadística básica, Z de una muestra. El tamaño es de 50. Media de la muestra es 4.63. Y nuestra desviación estándar es del 0.54 o 0.54. Nos dice que quiere el 99%, entonces vamos a ir a opciones, vamos a cambiarlo al 99. Y aquí está, Z de una muestra, estadística descriptiva, número total de la muestra 50, nuestra media es de 4.63, el error estándar de la media es de 0.07 o 7%, y el intervalo de confianza del 99% es del 4.43 y 4.82, que igual repitiendo lo mismo anteriormente, de 100 veces que hagamos este ejercicio, el 99% el error de la media va a estar entre este intervalo. Nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de la población ya lo conocemos, 0.54, nivel de confianza del 99%. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de nuestra muestra, tamaño de la muestra para estimación. Nuestra desviación estándar ya la conocemos, que es del 0.54. Perdón, 0.54. Márgenes de error nos dice que 0.25. Del 99%, si no me equivoco, nos pide. Sí. Y aquí está. Margen de error del 0.25%. El tamaño de la muestra dará 31. Y ya contestamos los tres incisos. Esto es todo por estimación de la media poblacional, conocida la media. Continuaremos con estimación de la media poblacional con la media desconocida. Cuando se desconoce la media, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal. Suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de una cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad. Para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones deben ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que las primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución T de Student. La distribución T de Student
es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-de-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución t-de-student tiene una media de t es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-de-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que es igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-de-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice la distribución normal al z cuando es conocida y población distribuida normalmente, o cuando la distribución de la perdón, se me fue, es la desviación estándar, perdón, cuando la desviación estándar es conocida y la población distribuida está normalmente, y cuando la distribución la distribución estándar es conocida y n es mayor que de 30. Utilice la distribución normal en t cuando la desviación estándar es desconocida y la población está distribuida normalmente. Y cuando se me olvidó el nombre de este. Es cuando la desviación estándar es desconocida y la muestra es mayor que 30. Ahora viene un ejemplo de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada, proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Si se dan cuenta, la mejor estimación puntual, lo vimos aquí arribita. La mejor, por aquí debe estar. La mejor estimación puntual es la media poblacional. Entonces, la mejor estimación puntual es la media poblacional, pero no lo tenemos, entonces lo tenemos que encontrar. Y nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ahorita con lo que vamos a hacer en Minitab, vamos a encontrar el punto A y punto B juntos. Aquí ya tengo la muestra que es de 62. Entonces vamos a ir a estadística básica, T de una muestra. Vamos a usar una o más muestras, cada una en una columna. Peso en libras, peso de basura en libras. El 95%, aceptar. Y aquí está. El número de la muestra es 62, la media es de 27.44, que ese es el resultado de la primera pregunta que dice calcule la mejor estimación y la mejor estimación es la media muestral. Luego nos dice el punto B, construye un intervalo de confianza del 95%, que aquí está, el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué es el intervalo de confianza del 95%? Prácticamente es que por ejemplo, de un número de ejercicios que se repitan, que ya sea por ejemplo, si hacemos 100 veces este ejercicio, el intervalo de confianza para este ejercicio es de 24.28 y 30.60, que la media va a estar en el intervalo de estos dos valores. Y luego dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error
del 3%, la desviación estándar de la población es de 13.65 a un nivel de confianza del 95%. Este ejercicio de la A y B se hizo sin desconociendo la desviación estándar. Y ahora el punto C lo vamos a usar conociéndola. Vamos a ir a estadística básica, potencia y tamaño de la muestra para estimación, lo vamos a dejar en normal. Nuestra desviación estándar es de 13.65. Vamos a estimar tamaños de muestra. Nos dice que con un margen del 3%, aquí ya lo tengo puesto, el 3%, y con un nivel de confianza del 95%, que ya nos lo da aquí predeterminado. Le vamos a aceptar y aquí está. El margen de error del 3% y el tamaño de la muestra de 82. ¿Qué es el 82? Entonces ya calculamos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar a un nivel de confianza del 95%, que el resultado dio 82. El siguiente ejercicio nos dice pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tienen una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calculo la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés. La mejor estimación puntual siempre va a ser la media. Entonces el resultado del primer inciso es 3.103 gramos. Luego nos dice construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Entonces vamos a ir a estadística básica, de una muestra vamos a cambiar a datos resumidos. Nuestro tamaño de muestra es de 186 bebés. Nuestra medida es de 3.103, la desviación estándar es de 696 gramos y las opciones que vamos a poner nivel de confianza el 95. Y aquí está el intervalo que nos pide. La media, el número de la muestra, la desviación estándar, el error estándar de la media y el intervalo de confianza, que es de 3002.3 a 3203.7. Y ahora nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Nuestra desviación estándar es de 465. Nivel de confianza del 95% y con un error del 10%. 95%, aceptar. Y aquí está. El margen de error de 10 y el tamaño de la muestra, que es de 8.309. Y ya contestamos los tres incisos, el ejemplo y el ejercicio. Y esto es todo por el tema de estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Continuaremos con estimación de la varianza poblacional. Distribución de probabilidad chi cuadrada. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual al número de la muestra menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por el número de la muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral
que denota es S cuadrada, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de S cuadrada tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de sigma, aún cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como estimación de sigma razonablemente bueno. Aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como estimación puntual de sigma. Y un ejemplo que tenemos calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. El inciso A nos dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. La mejor estimación puntual para la estimación de la varianza poblacional es la desviación estándar. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Estos dos puntos se pueden contestar en una misma. Ahorita que abrimos los archivos de Minitab, lo vamos a contestar. Vamos a ir a estadísticas, estadística básica, varianza. Vamos a ir a uno o más muestras, cada una en una columna. Vamos a poner calificaciones FICO como nuestra variable, aceptar, y aquí está. Desviación estándar de calificaciones FICO. El método de Bonet es válido para cualquier distribución continua. El método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Y nosotros utilizaremos usando la chi cuadrada. Aquí está nuestro. Calcule la mejor estimación puntual. Nuestra mejor estimación puntual pues es la varianza. No, perdón, la desviación estándar, que es 92.2. Y el punto B dice construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Y aquí está. El intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada, que es de 81.0 a 107.1. ¿Qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza es que de 100 veces que hagamos este ejercicio, la desviación estándar usando chi cuadrada va a ser de 81 a 107.1. Ahora el inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Estadística, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a usar lo que tenemos, que es la desviación estándar. La desviación estándar es igual a 75. Estimar tamaños de muestra, que es lo que nos está pidiendo, con un margen de error del 10%, con un nivel de confianza del 95, ya lo tenemos, 95, aceptar, y aquí está. Con un margen de error del 10%, el tamaño de la muestra tiene que ser de 140. Y ya contestamos los tres incisos. Ahora vamos con el siguiente ejercicio que dice, ejercicio consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. La mejor estimación puntual pues es la desviación estándar. Entonces vamos a abrir este archivo en Minitab. Esperamos a que
a que cargue el documento. Y aquí está estadística. Vamos a estadística básica, varianza. Vamos a consumo en kilowatts por hora. Ponemos la variable aquí. Le damos a aceptar. Y luego vamos a esperar a que cargue, que nos pide que calcule la mejor estimación. La mejor estimación es la desviación estándar, que aquí está, es de 692. Luego nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía, que dice el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 576 a 867, que prácticamente nos dice que de 100 veces que hagamos de este ejercicio, el 95% de las 100 veces nos va a salir la desviación estándar en un intervalo de 576 a 867. El punto C nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 a un nivel de confianza del 90%. Vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, desviación estándar. Nuestra desviación estándar es de 250. Con un margen de error del 10% y con un nivel de confianza del 90%. Le damos a aceptar y aquí está, con el margen de error del 10%, el tamaño de la muestra será de 921. Y ya contestamos los 3 incisos del ejercicio de consumo de energía de una casa. Y esto es todo por el tema de estimación de la varianza poblacional. Continuaremos con el tema prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si, con un concepto determinado, la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Hipótesis nula, denotada con H o H0. Es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional con una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se aprueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera, y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de alguna manera. Difiere a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, menor que y mayor que, o bien la hipótesis alternativa es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden probar que rechazamos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica, cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico
de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de A. El valor P o valor P de probabilidad es la probabilidad de obtener el valor estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que presenta a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores de P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos los tres tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas, que la región crítica se encuentra en las dos regiones extremas bajo de la curva. Si se puede apreciar es esta y esta. Signo usado en la hipótesis alternativa. Prueba de dos colas, signo usado en la hipótesis nula menor que la prueba de la cola izquierda, que aquí está. Y signo usado en la hipótesis alternativa de la prueba de cola derecha. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. La primera es que se rechaza la hipótesis nula y la segunda es que no se rechaza. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P de la prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método de valor de P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor de P: si el valor de P es menor que A, rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que A, no rechaza la hipótesis nula. Y aquí tenemos una redacción de la conclusión final. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si sí la tiene, la afirmación original contiene igualdad. Y si no, la afirmación no contiene la igualdad y se convierte en la hipótesis alternativa. ¿Rechaza la hipótesis nula? Sí, si la rechaza, existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación que la afirmación original. Si no rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación que la afirmación original. Si rechaza la hipótesis nula, los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original. Y si no rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia muestral suficiente para sustentar que la afirmación original de que la afirmación original. Errores en las pruebas de hipótesis. El error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo A de alfa para representar la probabilidad del error tipo 1. El error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo B de beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos b de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia A particular y un valor específico del parámetro poblacional, que representa una alternativa y valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Y esto es todo por el tema de prueba de hipótesis. Continuaremos con prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo de este tema es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional, utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Tenemos un ejemplo, dice ejemplo bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la ciudad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas,
Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Lo que nos está pidiendo este ejemplo es hacer el ejercicio de que, menos del 20% de las bombas de gasolina del total de bombas son imprecisas. ¿Cuál es el total de ellas? Es 1299 más 5688. Y vamos a hacer la suma. 1299 más 5688 es el total de 6987 bombas totales. 5686, perdón. 6.985 bombas totales. Vamos a calcular que el 20% de ellas son imprecisas. Entonces vamos a Minitab. Y entonces nos metemos y vamos a estadística, estadística básica, una proporción. Vamos a elegir el tema de datos resumidos, número de eventos. ¿Cuál es el número de eventos? Los que vamos a utilizar son 1299 y el total de ellos que nos dio 5686. Nuestra prueba de hipótesis la vamos a usar del 20%. Vamos a poner .20. Vamos a usar el nivel de significancia del 99% porque aquí nos está pidiendo que usemos un nivel de significancia del 0.01% y nosotros vamos a usar el nivel de confianza del 99%. Vamos a darle a aceptar y aquí nos dice proporción de eventos. Para este análisis se utiliza el método exacto. Aquí nos aparece el intervalo de confianza para la probabilidad de eventos es nuestra muestra, el número de eventos y el número total de eventos. Vamos a estadística básica, una proporción. Y así va. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer luego, hay otra manera que nos arroja más, nos arroja más a detalle lo que queremos. Vamos a asistente, prueba de hipótesis, vamos a utilizar porcentaje de efectos para una muestra, que es lo que nos piden. Nombre de elementos probados es bombas de gasolina. Pues esto lo podemos poner o no, pero número total de eventos es de 5686. Los que vamos a observar son 1299. Nuestro objetivo es del 20% y que queremos determinar que el porcentaje de efectos de bombas de gasolina es menor que el 20%. Nivel de significancia vamos a utilizar el 0.01, que es lo que nos pide, y aceptar. Y aquí nos arroja el porcentaje de efectos de bombas de gasolina no es significativamente menor que el objetivo, que es 0.01. Aquí en nuestros comentarios nos dice: no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de efectos es menor que el 20% en el nivel de significancia. El intervalo de confianza nos dice que cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de efectos a partir de los datos de las muestras. Nosotros podemos tener una seguridad de que el 99%
De los defectos, el verdadero es menor que 24.17. Y aquí nos dice el intervalo. Nuestro límite superior es de 24.1683 y la estimación es de 22.8456. Nos dice si el porcentaje real de los defectos si el porcentaje real de defectos fuera menor que el objetivo por 1.36, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.89 menor, usted tendría un 90% de probabilidad. Y aquí nos dice el tamaño de la muestra. Aunque usted desea determinar si el porcentaje de defectos es menor que el objetivo, los datos sugieren que realmente es mayor que 20%. No es común que el resultado de la prueba sea significativo en la dirección mayor que cuando se elige la comparación opuesta. Y ya es todo lo que nos arroja. Entonces, ¿qué es lo que nuestra respuesta? Nos preguntan, utilice un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. ¿Nuestra respuesta cuál es? Nuestro objetivo nos dice es menor que el 20%, entonces la respuesta es que no. Y ahora dice ejercicio de detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados totales, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos. Entonces, ¿qué datos vamos a utilizar? Los 74 datos que son correctos. Y vamos a usar el 80%. Entonces vamos a Minitab. Vamos a abrir otro archivo. Vamos a ir a estadística, estadística básica, una proporción, datos resumidos. Número de eventos son 98 los datos totales y 74 los que vamos a usar a la prueba, que son correctos. Nuestra prueba de hipótesis va a ser del 80% y el nivel de significancia nos pide que sea del 0.05 y el nivel de confianza va a ser del 95. La hipótesis alterna, que nos dice que esto en el ejercicio pasado yo me equivoqué, no lo cambié, nos pide que sea menor que esta, entonces aquí se tiene que cambiar y le damos a aceptar, aceptar. Perdón, es al revés. Abajo son los datos totales y arriba son los datos que vamos a utilizar. Número de eventos 74, el número total 98. Y ahora sí nos muestra el resultado bien. Un límite superior de 95% para la prueba es de 0.82 y la muestra es de 74. ¿Qué nos quiere decir? Que si vamos con el asistente, prueba de hipótesis, porcentaje de una muestra, este es de detectores de mentiras. Número de 98, aquí sí es todos y aquí es 74. Los que vamos a hacer observados, el objetivo es del 80%, si no me equivoco, y dice que menor. Nivel de significancia 0.05, que es lo que nos piden, y aquí está.
Nos dice el porcentaje de efectos de detectores de mentiras no es significativamente menor que el objetivo. Entonces no cumple lo que nos está diciendo. Nos dice, no existe suficiente evidencia para concluir que el porcentaje de defectos es menor que 80% en el nivel de significancia de 0.05. En el intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje de defectos a partir de los datos de las muestras. Nosotros podemos tener la seguridad de que el 95% de nuestras pruebas es de defectos es verdadero, que es menor que 82.50. Y esa es la respuesta para el segundo ejercicio. Aquí yo me equivoqué en el anterior. Si quieren podemos ir a estadísticas, estadística básica, una proporción. Vamos a hacer el primer ejercicio de nuevo. Aquí era 1299 y aquí era 6985, sí, 6985. Aquí era .20 y aquí era 99. La proporción es menor que la que queremos usar, así lo dejamos. Y ahora sí, esto es lo que queríamos utilizar. Entonces vamos con el asistente de nuevo. Prueba de hipótesis, porcentaje de defectos. Lo cambiamos igual. Y este es el verdadero. Este es para bombas de gasolina y este es para detectores de mentira. Y ya contestamos los dos ejercicios. Continuaremos con prueba de una afirmación respecto de una media y una desviación estándar conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con la desviación estándar poblacional conocida mediante el uso de un método formal de prueba hipótesis. Requisitos: el conocimiento de la desviación estándar poblacional conocida, tamaño de la muestra que sea mayor a 30 y tamaño de la muestra en caso que sea menor que 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Tenemos aquí un ejemplo. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: 40, que es el tamaño total de la muestra, la media, que es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 163.3 libras, que era la recomendación de peso de M0404 de National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 0.05% y el método de valor de P. Entonces iremos a Minitab, iremos a estadística básica, Z de una muestra, utilizaremos datos resumidos, tamaño de muestra es de 40, media de la muestra es de 172.55. Nuestra desviación estándar conocida es de 26. Realizar prueba de hipótesis. El valor que vamos a colocar aquí es el valor de lo que quieren afirmar, que es de los hombres sin un peso medio mayor de 166.3. Vamos a ir a opciones, vamos a usar nivel de confianza del 95% porque nos dice que usemos el nivel de significancia 0.05, sumado nos da 100. Iremos a cambiar la media, utilizaremos que
nuestra media es mayor que la media hipotética. Vamos a darle a aceptar, aceptar, y aquí nos dice estadísticas descriptivas, el total de la muestra, nuestra media, el error estándar de la media, el límite inferior del 95% para la desviación estándar es de 165.79, es menor que nuestra media. El valor de Z es de 1.52 y el valor de P, que es lo que queremos para el resultado, es mayor que 0.05. Entonces, nuestro resultado da que con los datos que tenemos de la muestra no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el peso medio de los hombres sea mayor que 166.3. Sugiere que la diferencia observada, o sea, que de 0.064, que es lo que nos dio aquí en Minitab, nos dice, sugiere que la diferencia observada podía explicarse por la variabilidad muestral. Está relativamente cerca del umbral, que es 0.005, pero no lo cruza. Esa es la respuesta para el primer ejercicio. Luego nos dice el segundo. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 y utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que todas las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12, como se afirma en la etiqueta. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está dando que tenemos 36 latas de Coca-Cola que tienen un volumen medio de 12.19. Esa es la media de onzas que tiene cada lata. Lo que nos está pidiendo aquí es afirmar que tienen un volumen con una media de 12 onzas, como se afirma aquí. Entonces vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadística, estadística básica, Z de una muestra, datos resumidos, 36. Nuestra media es de 12.19. Nuestra desviación estándar es de 0.11. Nuestra media que nos quieren afirmar es que es de 12. Vamos a ponerlo en media que sea distinta a media hipotética, aceptar, aceptar, y aquí nos da. Nos dice el número total de las muestras, nuestra media, el error estándar de nuestra media, que es 0.18, el intervalo de confianza para el 95%, pero nos estaba pidiendo el nivel de significancia del 0.01, entonces vamos a control E, opciones, aquí vamos a cambiarlo al 99%. Y esta es la verdadera. Nos dice que el error estándar de la media es de 0.018, el intervalo de confianza para el 99% de la desviación estándar poblacional es de 12.14 a 12.23. El valor de Z es 10.36 y nuestra respuesta da que con los datos que tenemos aquí hay evidencia estadísticamente significativa al nivel del 1% de que la verdadera media de volumen de las latas no es 12 onzas. La muestra sugiere que en promedio las latas contienen más que 12 onzas. Y aquí se puede dar, supera el 12. 12.14 a 12.23. Y eso es todo por el tema de prueba de una afirmación respecto de una media y una desviación estándar poblacional. Continuaremos con prueba de una afirmación respecto de una media y desviación estándar poblacional desconocida. Nuestro objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar poblacional mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Nuestros requisitos son que el tamaño de la muestra sea mayor que 30 y que el tamaño de la muestra sea menor que 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad.
El primer ejemplo habla sobre exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas según datos de SIG-Alert. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Este ejercicio nos está pidiendo que descubramos si es verdad que los automóviles pasan la velocidad máxima, que son 65 millas, o no la pasan. Entonces vamos a usar a Minitab. Vamos a ir a estadística básica. T de una muestra porque no conocemos la media poblacional o la desviación estándar, perdón, poblacional. Entonces vamos a T de una muestra. Datos resumidos. Tenemos que son 40 velocidades. Tenemos que nuestra media es de 68.4. Ay, perdón. 68.4. La desviación estándar es de 5.7 millas. Nuestra media hipotética, que es que lo que queremos saber si va a sobrepasar, que son 65 millas. Nuestro nivel de confianza del 95, que lo vamos a dejar porque nos pide el nivel de significancia del 5%. Entonces si sumamos 95 y 5% nos da el 100%. Y nos dice que si es mayor que la velocidad máxima permitida. Eso es importante porque entonces vamos a poner que nuestra media es menor que la media hipotética. Pero vamos a poner que nuestra media muestral es menor o mayor. Entonces dice, la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor. Ok. Esta es la media de todos los automóviles que nuestra media hipotética. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Y aquí nos arroja el tamaño de la muestra, nuestra media que ya conocemos, nuestra desviación estándar que ya conocemos, el error estándar de la media, el límite inferior que nos dio que es 66.88, entonces sí sobrepasa nuestro valor que viene siendo 65. Entonces no se cumple no se cumple lo que nos está diciendo, entonces sobrepasa el límite permitido. El valor de P es muy importante, nos dio 0.000. Cuando nuestro valor de P tiene que dar menor que 0.05 y nos dio 0.000, entonces no se cumple. Igual aquí está la respuesta, nos dice que la velocidad media de los automóviles de carretera es significativamente mayor que lo que está permitido, que son 65, y en otras palabras que los conductores exceden la velocidad máxima permitida. Ahora nos dice ejercicios de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases. Ay, perdón. Quería borrar este. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión de gases de invernadero menor que 8.5. Entonces vamos a abrir de nuevo Minitab. Esperamos a que cargue.
Vamos a estadística básica. Como no conocemos ay, perdón, me equivoqué. Estadística básica, te da una muestra. Como no conocemos la desviación estándar poblacional, tenemos que usar la T de una muestra. Datos resumidos, tamaño de nuestra muestra es de 32, si no me equivoco. Sí, 32 con una media de 7.78. Nuestra desviación estándar es de 1.08. Realizar prueba de hipótesis, nuestra media hipotética es de 8.5 con un nivel de significancia de 0.05, entonces el nivel de confianza es 95%. Y nos preguntan, tiene una emisión media de gases de invierno menor. Ok, entonces nos está preguntando, aprueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Ok, entonces nos está preguntando lo contrario que lo anterior, entonces que nuestra media es menor que la media de afirmación. La vamos a aceptar y aquí nos dice el número total de la muestra, nuestra media, nuestra desviación estándar, el error estándar de la media y el límite aquí lo conocemos, es si es menor en el límite del 95% para la desviación estándar de la muestra es 8.10, entonces sí cumple lo que queremos saber. Dice, hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la emisión de gases de la media invernadero por automóviles es menor que 8.5 y nos dio 8.10. Y eso es todo por el tema de ejercicio. Continuaremos con prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza. El objetivo de este es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional, utilizando un método formal de una prueba de hipótesis. Los requisitos es que la muestra es aleatoria simple y que la población tiene una distribución normal. El primer ejemplo es pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Aquí prácticamente nos está dando la media, que viene siendo 80. Si la regla de la práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10. En este ejercicio nos están pidiendo que afirmemos que los latidos por minuto de hombres es mayor que 10. Entonces vamos a militar. Vamos a estadística básica, vamos a una varianza, vamos a utilizar desviación estándar de la muestra, tamaño de muestra es de 40, nuestra desviación estándar es de 11.3, realizar prueba de hipótesis, el valor que nos está diciendo es de 10, nos está diciendo que si la desviación estándar es mayor a la desviación estándar hipotética, que nuestra desviación estándar es 11.3 y la desviación estándar hipotética es 10. Vamos a darle a aceptar y aquí nos dice el tamaño de la muestra, la desviación estándar, la varianza y el límite inferior de 95% para la desviación estándar de la muestra usando chi cuadrada es de 9.6.
entonces no es mayor. Estadística de prueba 49.8, el valor de P es de .115. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no. Nos está diciendo que entonces no es mayor la afirmación que nos está diciendo los pulsos de hombres que tiene una desviación de estándar mayor que 10. Entonces no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que esto es verdad. El segundo ejemplo nos dice ejercicio de calificaciones en examen en estadística. Los exámenes de los grupos de estadísticas del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de esos últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen, con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos. Este ejemplo nos está pidiendo que demostremos si el grupo seleccionado tiene menos variación que otros grupos. Entonces vamos a estadística básica, una varianza. Estadística de una varianza, desviación estándar. El tamaño de la muestra es 27 porque son 27 calificaciones con una desviación estándar de 9.3. Realizar prueba de hipótesis. El valor que vamos a afirmar es el de 14.1. Opciones. El nivel de significancia vamos a usar el 99% porque en el problema nos está pidiendo que usemos el nivel de significancia del 0.01, entonces al 99% le sumamos el 1%, nos da el 100%. Entonces nos dice que ya que pongamos esto, vamos a ver que sea menor a nuestra desviación estándar. Entonces vamos a usar que nuestra desviación estándar es menor que la desviación estándar hipotética, que viene siendo esta es la desviación estándar hipotética y esta es nuestra desviación estándar de la muestra. Aceptar, y aquí nos arroja límite superior para el 99% de la desviación estándar muestral. Usando chi cuadrada es de 13.58. La variancia es de 86.5 y la desviación estándar es de 9.3. Aquí nos dice que la hipótesis nula es igual a 14.1, la hipótesis alterna es menor la desviación estándar que 14.1, que viene siendo lo que nos está diciendo aquí. Nuestra desviación estándar de 9.3 es menor que la desviación estándar de las calificaciones dadas del profesor. Y aquí nos dice, con un nivel de significancia del 0.01 hay evidencia estadísticamente significativa para concluir que este grupo tiene menor variación en las calificaciones que la desviación estándar histórica de 14.1. Y aquí está. Este es el resultado del ejercicio. Y esto es todo por prueba de una afirmación respecto de una desviación estándar o una varianza.